Vamos a tener la fortuna de que nos va a dar una charla Silamani sobre los 6 énfasis de Triratna, si no me equivoco. Pero quisiera primero presentar un poco a Silamani. Yo la primera vez que lo conocí es cuando yo estaba en Inglaterra. Él vino de visita hace muchos años. Yo creo que fue como por el 2006, 2007. ¿Tú qué crees, Silamani? Algo así. Cuando llegaste a Big House, ¿no? Sí, inmediatamente me dio la impresión de ser un hombre pues súper bonachón, muy comprometido. Y él se ha vuelto en muy poco tiempo un amigo muy cercano. Disfruto muchísimo su presencia en el capítulo y bueno, trabajamos bastante juntos y es un hombre súper capaz. Él hace todo bien, es súper inteligente. Saben que él pues ha formado con Dharmakirti lo de Pura Vida y de una manera muy generosa ha aceptado la invitación a ser el director recientemente ser el director del Centro Budista de Valencia, y muchos de nosotros confiamos plenamente en sus cualidades. He estado también en grupo de estudio con él y algo que me encanta de Silamani, además de su inteligencia, es que es súper aterrizado y es un hombre súper comprometido con su transformación, y su nombre le hace realmente honor a su nombre, ¿no? Mente, corazón, o bueno, la joya de Sila, la joya de la ética, y que eso es lo que significa tu nombre, ¿cierto, Silamani? Y bueno, sin más que decir, le doy la palabra a Silamani, y quizá como los sordos aplauden así porque aquí va a ser cacofonía. Escuchar. Pues muchas gracias, Maitri Osa. Pues bueno, pues hoy estamos aquí celebrando pues este día de Triratna, este día en que nuestro maestro, nuestro fundador, Sangharashita, pues decide fundar un nuevo movimiento budista, ¿no? Un nuevo movimiento budista, y además funda un nuevo movimiento budista en unos años que son unos años muy interesantes. Si lo vemos, está en los años, es en 1967 cuando funda el movimiento, la orden en el 68, que es una época realmente de mucha efervescencia, ¿no? Es una época revolucionaria, ¿no? Y realmente yo creo que Sangharashita lo que funda es un movimiento revolucionario, un movimiento espiritual revolucionario, ¿no? Porque bueno, cuando Sangharashita pues estuvo pues como 20 años en la India, y a su regreso a Gran Bretaña, pues lo que se encuentra es algo que es como muy... lo que encuentra son sociedades budistas, pero son sociedades budistas como sociedades estas académicas de salón donde discutimos sobre la filosofía budista, ¿no? Pero no había como mucho compromiso realmente con la práctica, como el compromiso que realmente puede tener realmente ese efecto transformador que tiene el Dharma de nuestra vida, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba recordando un momento que me pasaba a mí, y digo, wow, esto debe ser lo que sintió en su momento Sangharashita cuando funda cuando funda realmente el movimiento, porque recuerdo también como una cosa muy graciosa. En un congreso de mindfulness decidieron reunir a los budistas, y de repente pues eso, tuvimos así como una reunión de los budistas, y
Quizás lo que más nos chocó, estábamos allí 3 miembros de la orden, lo que más nos sorprendió es que fuimos a cenar a un sitio y lo que había para cenar era todo carne. No habían pensado que podía haber budistas que eran vegetarianos, ¿no? Y esto ya me sorprendió. Pero claro, es que cuando empiezas a hablar de las diferentes orientaciones de las personas que estaban allí, te dabas cuenta de que nosotros hablamos un poco de nuestro movimiento, del enfoque de Triratna, pero los otros hablaban mucho a nivel personal y de los estudios que habían realizado. Más bien eran académicos del budismo, ¿no? De que habían estudiado, habían traducido, habían hecho, pero no se veía como una práctica. De hecho, era como muy evidente que si nadie pensó que íbamos a estar cenando en un sitio, pues probablemente querríamos comer vegetariano, porque los budistas, pues hay bastantes personas que son vegetarianas y que son budistas, ¿no? Entonces, esto me da un poco la sensación de qué se encuentra cuando en los años 60 regresa a Inglaterra Sangharakshita y se encuentra todo esto. Y de hecho, yo creo que esto es una de las cosas que le hacen en un momento determinado fundar el movimiento. Y cuando funda realmente el movimiento y la orden, tienen como 6 énfasis que caracterizan a este movimiento. Uno de los primeros énfasis de los que se habla es el enfoque ecuménico, ¿no? Y claro, aquí hablar de ecuménico pues puede resultar un poco chocante, porque la palabra ecuménico se deriva de la tradición cristiana y significa que trasciende diferentes sectas o secciones de las iglesias católicas y protestantes, ¿no? Pero este enfoque de carácter ecuménico se puede, bueno, salvando esas distancias, se puede realmente trasladar a lo que significa el movimiento de Triratna. Porque cuando el Buda no dijo, bueno, pues tú vas a ser el siguiente, no dejó a nadie, fue muy claro, pero no dejó a nadie como una persona que tenía que seguir con la escuela. Y de hecho lo que pasó es que realmente hubo como diferentes personas, movimientos que hicieron que el budismo se fuera extendiendo desde la India, pues por toda Asia y por todo el sudeste asiático, por toda la zona, toda la zona, lo que hace que pues, se vayan desarrollando un budismo muy enraizado en las diferentes culturas y que toma muchos de sus visiones, son visiones muy enraizadas en la cultura. Claro, para todos, evidentemente para toda esta escuela, el budismo es lo que practican ellos, ¿no? Claro, cuando Sangharakshita se encuentra con todas estas diferentes tradiciones, donde entra en contacto con la tradición Theravada o con la Mahayana y con los tibetanos, empieza a ver que tiene una visión en que ve que hay algo más allá que va más allá de precisamente los diferentes enfoques que están muy influenciados por la cultura en donde se han desarrollado. Y entonces realmente lo que hace Sangharakshita es tratar de analizar todas esas diversas escuelas, qué es lo que tienen en común, buscando fundamentalmente esas verdades generales que hay detrás de esas diferentes formas culturales de budismo. Y al mismo tiempo también toma la inspiración y las prácticas de diferentes tradiciones budistas, ¿no? Entonces, de hecho, pues la tradición Triratna, que es una nueva tradición que surge precisamente en los años 60, toma de esas diferentes escuelas diferentes prácticas, precisamente intentando tomar esas prácticas como prácticas que no son útiles a la sociedad moderna de hoy en día, que nos pueden ayudarnos a transformar
nuestra propia forma de vivir, ¿no? Y entonces esto va a ser algo que será fundamentalmente, ¿no? Fundamental en todo, en todo el movimiento cuando lo funda, ¿no? Realmente se piensa que precisamente al venir de Oriente a Occidente es necesario que el propio budismo, con todo eso que se toma de diferentes escuelas tradicionales, se empiece a enraizar en nuestra sociedad. Y esto, evidentemente, lo que va a hacer es que va a tomar su tiempo, ¿no? para que enraice en nuestra propia cultura, ¿no? Pero algo quizás y esto viene a ser ya como el segundo énfasis, otro de los énfasis fundamentales, yo creo que es el primordial que tiene Triratna, es la centralidad, el efecto central que tiene el ir al refugio. Esto yo creo que es el énfasis principal de nuestra vida espiritual. Es decir, el modo de vida, las diferentes prácticas que nosotros estemos realizando, en realidad van a ser secundarias. Podemos decir que realmente el elemento fundamental de ir al refugio es ir al refugio de las tres joyas. Este es el elemento central de lo que define al ser budista. De hecho, Sangharashita dice, este es el elemento central en todas las tradiciones, es común a todas las tradiciones y por eso dice, este es nuestro elemento central. Ir al refugio es ir al refugio frente a el sufrimiento que nosotros nos encontramos en nuestra vida por el hecho de estar viviendo en el samsara, por estar viviendo en un cuerpo, teniendo un cuerpo físico, viviendo en esta sociedad y teniendo los problemas que tenemos actualmente, ¿no? Y este compromiso supone, en primer lugar, un compromiso de ir al refugio del Buda, como ese ideal de la iluminación, el ideal de la transformación. El segundo refugio que nosotros tomamos es nuestro compromiso de entender y practicar, elemento fundamental, practicar el Dharma. Y quizás el tercer ir al refugio, para mí es probablemente el que más me atrajo precisamente de Triratna, que es el refugio de la tercera joya, de la Sangha. Realmente ir al refugio de la Sangha significa entrar cada vez en más y más y más armonía, y esto me gusta siempre decirlo, armonía y comunicación con nuestros compañeros practicantes. Esto, que es lo que nos caracteriza como Triratna, este es nuestro elemento que es más complicado. Esto es lo más complicado. Porque, claro, decir las enseñanzas, el ideal de el Buda, podemos ponerlo ahí encima, por ahí en un altar, aquí o allí lejos, o el Dharma, sí, voy a practicar el Dharma, voy a las enseñanzas, pero luego el verdadero reto es cuando estamos en una comunidad espiritual y lo que tenemos que hacer es fomentar nuestra armonía y nuestra comunicación. Y esto es un entorno de práctica. Y por supuesto, menos mal que no tenemos, en el budismo no se toma el tema de la práctica como de bien o mal, sino que en realidad son principios de entrenamiento. Nuestra práctica ética tiene que ver mucho con principios de entrenamiento. Es decir, principios que guían por dónde tenemos que caminar, sabiendo que muy probablemente cuando estés poco atento, porque cuando estés poco atenta, te vas a acabar en cualquier otro camino y no por el camino que habías pretendido. Y entonces, volver de nuevo a ese camino, no perder de vista cuál es la centralidad de tu camino, de la práctica ética, ¿no? Entonces, para mí esto es un elemento fundamental. En realidad, cuando estamos en la Sangha,
cuando estamos haciendo Sangha, de qué manera podemos crear mayor armonía y comunicación con nuestros compañeros practicantes. Y evidentemente, esto es un elemento que es tan fundamental que yo creo que casi es un elemento que puede arruinar, si no lo tomamos bien en serio, nuestra práctica espiritual. Porque nuestra constancia de realmente ir al refugio de las tres joyas, realmente del Buda, del Dharma, de la Sangha, si no somos constantes en querer ir al refugio de estas tres joyas, podemos tener un estilo de vida de lo más favorable. Podremos tener las prácticas más avanzadas y más sofisticadas que queramos. Pero si no estamos yendo a refugio del Buda, del Dharma y especialmente de la Sangha, esto no nos servirá de mucho. Por eso es muy importante tener en mente que esto es un elemento central. Y este compromiso especialmente es importante, no cuando las cosas van bien, evidentemente cuando las cosas van bien, pues es fácil que tú digas todo, ¡ay, qué bonito que es todo!, ¿no? ¡Ay, qué maravilla, qué bien, qué bueno que es esto! Esto es muy fácil, claro, cuando nos va bien las cosas, esto es sencillo. El problema es cuando estás triste, cuando te enfadas, cuando tienes problemas con personas, cuando tienes problemas con amigos, cuando tienes problemas con las que está trabajando, cuando tienes un conflicto con alguien a la que quieres y estimas de una manera impresionante y de repente tienes un conflicto. Y esto pues puede romperte realmente el corazón, porque puede en momentos romperte el corazón, pero precisamente en esos momentos, en los momentos en que nuestro corazón tiembla, y tiembla porque realmente para nosotros es importante la gente que tenemos delante, esos miembros de nuestra comunidad espiritual, esos momentos de dificultad tenemos que convertirlos en oportunidades para poder crecer. Y para eso muchas veces no necesitamos grandes prácticas, sino las prácticas más sencillas, pueden ayudarnos precisamente a profundizar en ello, ¿no? Por tanto, claro, este elemento del ir al refugio como un elemento central es algo que muchas veces en otras tradiciones se toma como algo simplemente de recitar los refugios y preceptos, como una oración y ya está, pero en realidad tiene como mucho más valor en nuestra práctica. Realmente hay algo que, por ejemplo, en Triratna, en lo que se hace mucho énfasis, es que el estilo de vida o las prácticas que nosotros realizamos son medios para conseguir un fin. Realmente no te definen como un budista auténtico el que tengas determinadas prácticas o hagas determinadas prácticas, sino que realmente lo que es central es tu ir al refugio, ¿no? Y el estilo de vida, por ejemplo, es secundario. Y cuando hablamos de que el estilo de vida es secundario, esto es algo que diferencia también mucho a Triratna de otras escuelas o otros movimientos, donde se hace una distinción entre laicos y monásticos. Y están los monjes y los que son laicos. Pero en Triratna no es esa distinción. Hay niveles de ir al refugio. Puede ser un mitra, que es un compromiso que es un compromiso provisional que estás probando y probando a ver qué significa esto de ir al refugio. Estás ahí, y estás profundizando. O puedes ir más allá y decir, no, realmente quiero, y entonces es cuando pides la ordenación y tienes como elemento central ese ir al refugio como un refugio efectivo. Pero esto es algo que a mí me gusta mucho
resaltar, en realidad los dharmacharis y las dharmacharinis no somos monjes. No somos monjes. No somos monjes y, porque lo que hay es un compromiso en querer ir al refugio, pero no significa que alcanzas un determinado, esto no es como los niveles de un videojuego donde vas alcanzando niveles y te vas pasando pantallas, ¿no? Sino que en realidad esto, a mí algo que me sorprendió especialmente, dice, esto de ser miembro de la orden, esto es el principio del camino. Y yo decía, ¿cómo? Pero después de tanto tiempo, ahora resulta que acabo de empezar al principio. Y efectivamente, acabas de empezar en ese compromiso que tú estás haciendo, estás como comenzando realmente el camino. Ahí es donde tienes tu verdadera prueba. Y ojo que la verdadera prueba no son determinados ritos tántricos o exotéricos que tengas que realizar, sino que realmente el trabajar con nuestra vida, con lo que nos está pasando a diario, con trabajar con nuestros amigos, esto es lo que significa muchas veces la manifestación de nuestro ir al refugio, ¿no? Y bueno, pues otro de los aspectos, o otro de los aspectos que me parecen también, o es otro de los énfasis, es que se trata de una orden unificada. Y es que la orden budista Triratna es y la comunidad budista Triratna están abierta a todos. No se hace distinción ni por género, ni por raza, ni por nacionalidad, ni por clase, ni por casta, ni por edad, ni por orientación sexual, ni por nada que pueda distinguirnos a cada uno de los seres humanos. Es decir, no hay distinción, no hay ninguna distinción que te impida realmente estar dentro de la comunidad budista Triratna o en la orden budista Triratna. De hecho, quien está en la comunidad budista Triratna o en la orden budista Triratna está porque quiere, porque realmente realiza un compromiso de que quiere ir, de que quiere practicar conjuntamente. Y algo que algo que significa lo que es una orden unificada, esto tiene una especial implicación en cuanto a hombres y a mujeres, porque los hombres y las mujeres tienen el mismo proceso de ordenación y tienen la misma ordenación. Y esto hay una clara diferencia en contraste con la mayoría de las escuelas orientales tradicionales de budismo y sus ramificaciones, por ejemplo, que hay en Occidente. Pues lo que ocurre, por ejemplo, en las mujeres es que solo se les permite tomar una ordenación inferior, de modo que las monjas están en un sentido siempre en una posición servil en relación a los monjes. Esto es, por ejemplo, ocurre en la tradición Theravada o en algunas tradiciones tibetanas. Sin embargo, esto no sucede aquí, no sucede en la orden. En la orden, dharmacharis, dharmacharinis tienen el mismo valor, tienen la misma, no hay ninguna distinción. De hecho, algo que también a mí me llamó mucho la atención es cuando me ordenaron, se dice, ya eres miembro de la orden y eres tan miembro de la orden como cualquier otro. Eres igual, aquí no hay como categorías, no hay... bueno, esto es algo que, por ejemplo, a mi esposo siempre les resulta un poco raro. Dice, entonces no tenéis obispos, y no tenéis papas, y no tenéis... Digo, pues no. Dice, somos un poco aquí, un poco raros, pero no tenemos de ese tipo de estructuras jerárquicas, ¿no? Y esto, bueno, pues evidentemente es algo que marca mucho, otra de las características, otros de los énfasis de Triratna, ¿no? Y quizás nos quedan como tres énfasis, ¿no? El siguiente también está me parece que es un elemento muy característico. Yo diría que es como ese elemento que a mí me conectó con Triratna, y es la importancia que se da a la amistad espiritual.
Kalyana Mitrata. Es decir, se hace un gran énfasis en la amistad espiritual. En muchas escuelas se fomentan la devoción al maestro o al gurú, pero en nuestro movimiento el tema de la amistad espiritual y la amistad espiritual horizontal es un elemento que crea una cálida amistad de las personas que realmente estamos caminando juntos en este ir al refugio, ¿no? Y esto es un elemento muy importante en nuestra vida espiritual. Realmente es un elemento muy importante. Porque tener un amigo espiritual o tener amigos espirituales es realmente la mejor manera, es el mejor antídoto para no ofuscarse. Porque es fácil en una sociedad como la nuestra, que se enfoca mucho en el individuo, pero no en el verdadero individuo tal y como lo entiende Sangarashita, sino en el individualismo, donde no queremos que nadie, queremos ser totalmente independientes. Qué ficticio, ¿no? Qué paradoja, porque muchas veces esto es totalmente falso, porque va en contra de nuestra propia concepción de lo que significa la humanidad. Pero hay como una percepción de que queremos ser ser totalmente independientes y no depender absolutamente de nadie. Y esto, con esta pandemia nos hemos dado cuenta de que dependemos tanto los unos de los otros, incluso de todas esas personas que normalmente no estaban como muy valoradas especialmente, pues las personas que limpian o las personas que reponen en los supermercados. Y esta idea realmente de que somos individuos aislados, una de las maneras de poder trabajar más allá de eso es precisamente a través de la amistad espiritual. La amistad espiritual es un elemento que es fundamental en nuestro movimiento, porque forma parte de nuestro propio crecimiento. Muchas veces tener un buen amigo espiritual es no quizás como tradicionalmente ese amigo que te va a decir siempre y te va a dar siempre la razón. Si un amigo te está siempre dando la razón y está siempre de acuerdo contigo, está diciéndote siempre que lo estás haciendo bien, yo me cuestionaría si realmente te está diciendo realmente toda la verdad. Porque algo que tenemos cuando estamos trabajando con la amistad espiritual es que empezamos a ver los puntos ciegos de nuestros amigos. Esas partes que nuestros amigos muchas veces no pueden ver. Y claro, pues si mi amigo no es capaz de decirme y no me dice, vamos a ver, Silamani, que has sido un poquito burrico, diciendo esto, pero ¿cómo se te ocurre? Si un amigo no me dice esto, ¿quién me lo va a decir? Realmente eso es lo que te ayuda, ¿no? Porque además nosotros tenemos como muchas veces esquemas mentales, formas, patrones de relacionarnos con la realidad, que están como muy metidos en determinados patrones que muchas veces son una prapancha que hace que nos creemos como una propia imagen, ¿no? De qué es lo que nos está pasando y cómo somos. Pero realmente al tener un amigo espiritual son como un amigo que te ve por otras partes que tú no eres capaz de verte. Y es capaz de darte muchas veces retroalimentación. Esto que muchas veces pues no nos gusta, no le gusta mucho a nuestro ego. La verdad es que no le gusta mucho a nuestro ego que le digan, uy, pues esto, no sé, pero ¿y si miras esto? ¿Y si miras lo otro? Claro, esto te lo va a ofrecer un verdadero amigo. Un verdadero amigo te va a decir, esto hay que mirarlo, ¿no? Y es el que va a estimular precisamente nuestro propio crecimiento. Pero esa amistad, por supuesto,
no está, es una amistad que se desarrolla a través de la bondad, la alegría empática, la compasión, meta, en definitiva. Está basada en meta. Y la comunicación está basada en meta. Y la práctica de la amistad espiritual también siempre uno tiene especialmente en cuenta los principios, nuestros principios de práctica ética. Esto será un elemento fundamental para ver cómo nos relacionamos con nuestros amigos. Nuestra práctica ética, especialmente en el caso de los miembros de la orden, el principio de los 5 preceptos que se dedica al habla es tan importante que en los miembros de la orden, para hacerlo más, se despliega en 4, para que nos demos cuenta de la importancia que tiene lo que sacamos por la boquita. Que muchas veces lo que sacamos por la boquita pensamos que un escupitajo puede ser lo peor que sacamos por la boquita, pero realmente por nuestra boca pueden salir puñales. Entonces, precisamente porque tenemos que ser muy cuidadosos con lo que sale por nuestra boca. Bueno, y últimamente también por nuestros dedos con los correos electrónicos y con toda la tecnología, ¿no? Pero hay que tener como mucho cuidado, y para eso la práctica de precisamente los principios del habla, ¿no? Y bueno, pues esto sería como un poco así. Ups, ya son las 8, por favor, ya ha pasado media hora. ¡Qué barbaridad! Lo siento, bueno, voy ya concluyendo, ¿no? Luego nos quedan dos énfasis más, que es la importancia, el énfasis que se pone en la importancia del trabajo, para que tu trabajo sea una fuente de trabajo que sea una práctica ética, sea una subsistencia ética, ¿no? Y esto es un elemento importante, y algo que incluso muchas veces se considera como muy bueno, es incluso trabajar en proyectos comunes, realmente en empresas de trabajo que tienen esos principios éticos, ese movimiento que está detrás, está soportando y apoyando esto. Yo tengo que decir que me siento muy feliz porque tengo la suerte de estar trabajando con otros budistas en Respiravida, que es evidentemente. Respiravida es una empresa totalmente laica, es decir, con un enfoque totalmente laico, pero sin embargo internamente funciona con todos los principios del budismo. Es decir, eso es algo que está detrás. Hacia afuera trabajamos con personas que no tienen en muchas ocasiones que ver con el budismo, pero internamente estamos trabajando de esa manera. Y esto es un elemento que será muy importante, cuando trabajas en un proyecto, si tienes esa suerte, pues puede ser realmente muy, 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 muy estimulante, ¿no? Y el enfoque de precisamente el trabajo en ese trabajo, esa subsistencia ética, precisamente se pone porque la forma en que nos ganamos la vida también tiene que ver mucho en cómo estamos realmente alimentando nuestra conciencia. Mucho de nuestro tiempo lo dedicamos al trabajo, y hay que ser muy cuidadosos precisamente con cómo estamos trabajando, ¿no? Y luego, por último, hay es el sexto énfasis, es el énfasis en las artes, ¿no? Especialmente las artes. Yo está algo que cuando se habla del énfasis en las artes, yo recuerdo una vez que estuve haciendo una revisión bibliográfica sobre qué era la espiritualidad. En mi trabajo en la universidad,
me acuerdo que, bueno, como me interesaban estas cosas de la espiritualidad, dije, a ver, ¿qué es eso de la espiritualidad y cómo se ve en las ciencias de la salud, ¿no? Y fue algo que me pareció sorprendente. Es que había como, al final hubo unos autores que hicieron una revisión y vieron que había como 4 áreas o 4 enfoques o 4 puntos donde, donde se veía la espiritualidad como diferentes sinónimos. Espiritualidad como religiosidad, espiritualidad como no religiosidad, es decir, no ser religioso. Es decir, por ejemplo, el ser ateo era considerado como una forma de espiritualidad, la trascendencia metafísica y luego hubo otro que era la conexión con algo mucho más grande, que eso había como 2 formas de poder entender esa conexión como algo más grande. Una era con el contacto con la naturaleza y la otra eran las artes. Precisamente como una vía de desarrollo y de la que entienden muchas personas la espiritualidad. Precisamente el énfasis que se hace Triratna en las artes, bueno, esto es como un elemento fundamental, porque a través de... yo recuerdo que escuchaba una charla que, por cierto, podéis escucharla porque está traducida al español, se la dio en el Centro Budista, dedicada precisamente al arte y a la inspiración del arte, y hablaba de las musas y hablaba precisamente de las musas y de esa inspiración que tiene el artista como la conexión con algo mucho más grande que te invade. Y esto lo ligaba directamente con esa dimensión espiritual y con ese espíritu de trascendencia, ¿no? Entonces, precisamente la importancia de las artes en nuestra cultura es importantísima en la tradición religiosa de nuestra cultura, y esto es algo que también tenemos ese enfoque precisamente en Triratna. Pero bueno, no quiero ya pues dar más, creo que ya pensaba que no iba a durar tanto, pero la verdad es que me he enrollado como las persianas. Espero que os haya sido útil y os haya venido bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silamani. Me ha encantado tu charla, muy, muy práctica, y sobre todo me ha encantado tu énfasis en la armonía, ¿no? Y recordarnos que, bueno, que ser Dharmachari, Dharmacharini, miembros de la orden, ahí empieza la práctica, ¿no? Y sí, tu énfasis en la armonía, muchas gracias. Encantado. No sé si quieras, Silamani, 5 minutos, 10 para preguntas y respuestas. Sí, bien, de acuerdo, perfecto, sí. Luego vamos con la puya de 3 etapas. Entonces, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, Silamani? ¿O algún comentario? De todas formas, sí. Rosana, adelante. Venga, voy a lanzarme. A mí me resulta por momentos un poco abstracta la idea del ir al refugio. Más allá de lo que teóricamente entiendo, recuerdo que en algún retiro, creo que uno de los últimos con Maite Goiza, ¿no? Es la rendición, ¿no? Cuando ves que no tienes recursos, que lo que te está sucediendo te traspasa, te supera, ¿no? Te desborda, rendirse y dejarse ahí y rendirse en el sentido de entregarse y decir voy al refugio. Más allá de eso, que intelectualmente lo puedo comprender a la perfección, tengo la sensación de que me pierdo algo en ese ir al refugio, en esa rendición incondicional. ¿Puedes reflexionar? Sí, en realidad esto de ir al refugio, y especialmente la relación que nosotros vamos desarrollando con las 3 joyas, quizás de las joyas más
más prácticas que le podemos encontrar como mucha práctica, pues son el Dharma, porque te da muchas orientaciones sobre cómo vivir la vida. Y la Sangha, porque es poner en práctica todo eso que el Dharma te está diciendo, ¿no? Y quizás la más, la que a mí me ha resultado más difícil es la de el ideal del Buda. Para mí esa realmente ha sido mi joya más difícil. Entre otras cosas porque creo que el camino que hay que recorrer muchas veces es un camino contraintuitivo, porque si te pasa como a mí, donde para mí lo tenía como mi elemento de relación con el mundo siempre ha sido la ciencia, de repente ver así como, y el Buda, ir al refugio del Buda, y cuando me lo dicen, el ideal de la iluminación, ay, esto qué difícil es, ¿no? Qué complicado, ¿no? Y para mí es muchas veces muy complicado, y yo lo reconozco, para mí es muy complicado, pero donde siento especialmente, fíjate, yo donde siento especialmente esto es quizás cuando yo me he visto impotente para poder controlar determinadas cosas en mi vida. Cuando te ves realmente impotente para controlar las cosas en tu vida, es como de repente decir, puf, con esto yo no puedo. Y muchas veces es la propia vida. No sabes qué hacer y entonces es como un acto de conexión con algo. Fíjate, yo veo como ese ideal, el ideal de la iluminación, o a mí yo conecto mucho con esta idea de la compasión, la bondad, y para mí hay una figura que especialmente simboliza la compasión, que es Kuan Yin, esta figura femenina que es la misma figura que Avalokitesvara, ¿no? Que en el caso de Kuan Yin es esta figura en China, es como toma en China, ¿no? Y cuando yo conecto mucho con esa idea, y no sé muy bien cómo me relaciono, pero es una relación que va más allá de lo puramente racional, de lo puramente científico, o sobre todo racional, ¿no? Y yo digo, bueno, quiero conectar con el ideal de la compasión de Kuan Yin, de la bondad, de ser servicial para otros. Y esto es lo que en un momento determinado a mí me da la suficiente fuerza para decir, bueno, voy a intentar ser director del centro budista. Porque si yo lo hago como Silamani, que tiene los bracicos y mis problemas, todos los problemas que tengo en mi vida cotidiana, si lo hago como tal, habría salido corriendo por una puerta que hay por allí y a mí no me vuelven a pillar por aquí. Pero digo, bueno, vale, me encomiendo precisamente a ese ideal de la compasión, del Dharma, de la Sangha, de los Budas, diciendo, vale, voy a ser un instrumento por el que canalice precisamente el Dharma. Voy a intentar hacer esto que sé que puede ayudar a otras personas. Y esto especialmente, pues muchas veces resulta difícil, porque muchas veces te encuentras en situaciones que puede haber conflictos y lo primero que dirías, dices, ay, por favor, ¿para qué me meto yo en estos líos? Pero de repente dices, no eres tú quien es el que está intentando arreglar esto. Estás poniéndote a un ideal más grande, al servicio de un ideal más grande, para poder, y es esa confianza de saber de que ese ideal más grande que tú
te puede inspirar y te puede apoyar para ir adelante en lo que tengas que hacer. Y a mí eso, realmente, cuando voy realmente de esa manera al refugio, digo, vale, me quita toda la presión. Me quita toda la presión. Esto es lo que, claro, esto es mi forma, pero creo, y algo que tengo que decir es que cada uno tiene que encontrar su propia forma de ir al refugio. Y cada persona va a tener una forma diferente. O sea que, y lo peor de todo, o lo mejor, que podemos verlo de esas dos maneras, es que no hay un manual de instrucciones. Esto es lo mejor y lo peor a la vez.